Siguiendo con la explicación de lo que es la línea histórica y de cómo se va articulando, el tercer momento que vamos a estar viendo dentro de esta línea es el periodo que se conoce como periodo clásico. Recibe este nombre porque justamente lo que va a suceder es que se establecen las bases de alguna manera ideológicas, filosóficas, políticas, de lo que nosotros vamos a estar recibiendo de la cultura griega y que va a mantenerse durante toda la historia de Occidente. Si hay algo que se le reconoce a la cultura griega, justamente son los elementos que plantean durante este periodo y por eso recibe el nombre de clásico. Este proceso va a estar determinado en sus inicios por lo que fueron las llamadas guerras médicas, que son las guerras que establece toda la cultura griega, todas las ciudades-estado unificadas bajo la que se conoció como Liga de Delos, frente a un rival que fue la cultura persa, que invadió el territorio y que en distintas batallas se fue repeliendo por todos los habitantes o todos los soldados de la Magna Grecia. Hay una película que relata todo esto, que es 300, un hecho particular que se relata ahí, que es la batalla de las Termópilas, en donde el ejército espartano le planta, digamos, el primer obstáculo a la cultura persa, y a partir de ahí se generan varias batallas en donde las ciudades griegas quedan básicamente aniquiladas o hechas ruinas después de la guerra. Lo que se plantea durante toda esta situación es que, a pesar de toda la destrucción, los griegos logran imponerse y repeler definitivamente a los persas del territorio. Por eso, si bien son un hecho catastrófico para toda la nación griega o todas las polis griegas, logra deshacerse de ese enemigo que tenía enfrente. Otra de las guerras que también van a acontecer durante estos siglos son las llamadas guerras del Peloponeso. Las guerras del Peloponeso son guerras que se producen entre las ciudades-estado griegas. Y se producen justamente porque lo que están intentando hacer es que después de las guerras médicas, una vez terminadas, algunas de las ciudades-estado griegas tengan supremacía por sobre el resto. Por eso se denominan guerras del Peloponeso. Peloponeso es la península en la que está Grecia. Entonces, las ciudades-estado, sobre todo las más importantes fueron Atenas, Tebas y Esparta, se estuvieron peleando entre ellas para ver quién lograba esa supremacía. Y esa supremacía fue lograda por los atenienses, de la mano de un rey gobernante que se llamó Pericles y que es muy conocido porque fue quien mandó a reconstruir toda la ciudad de Atenas, hizo el Partenón y demás, el Partenón que nosotros conocemos. Otra característica que se plantea durante el clásico es la aparición de un sistema de gobierno nuevo que también es producido o pensado en Atenas, que es la democracia directa. Lo que implica la democracia directa, a diferencia de nuestra democracia, es que en este sistema griego, cada ciudadano, paterfamilias, creo que ya estuvimos hablando el año pasado de esto, pero se los aclaro de vuelta. Cada ciudadano paterfamilias se congrega en el ágora, que es el lugar de discusión, y tiene voz y voto. Puede opinar y puede votar. Es uno por familia, porque es el padre de la familia. No todos los habitantes de Atenas, en este caso, son ciudadanos, por lo tanto, no todos los padres de familia pueden ir a la hora y votar. Pero lo que implica la democracia es que es un gobierno del pueblo que toma sus propias decisiones. Y por el otro lado también aparece lo que nosotros conocemos como filosofía socrática, que a nosotros nos ha llegado de la mano de los escritos de Platón.
Se llama filosofía socrática porque es la planteada por Sócrates, que fue el profesor de alguna manera de Platón, y Platón en todos sus escritos está nombrando la forma o el pensamiento socrático, y de ahí aparece la filosofía idealista. De esto es lo que vamos a estar hablando la semana que viene, así que no me voy a ir mucho por las ramas con ese tema porque es largo y quiero charlarlo con ustedes en vivo. Por otro lado, lo que también pasa en este periodo es que se produce una elitización de la cultura. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber una gran diferencia entre quienes son aristócratas y pueden tener un acceso al conocimiento, a ciertas prácticas, a ciertos consumos, y quienes no pueden hacerlo, justamente porque no tienen gens o no tienen una historicidad como ciudadanos o no tienen los medios para poder acceder al conocimiento, y por eso se produce, o la educación, por eso se produce esta diferenciación social muy marcada. Y por último, lo que también va a definir este periodo, hacia el final del periodo, es que a mediados del siglo IV aparece en la zona de Macedonia, acuérdense en el mapa que les presenté en el video anterior, un señor que fue Filipo II, que tuvo intenciones imperialistas, que quiere decir que él no solamente era rey de Macedonia, sino que lo que intentaba hacer era gobernar todo el territorio. Él no pudo hacerlo porque hubo así como unos problemitas y que como que su hijo lo mandó a matar y demás. Su hijo, llamado Alejandro, tenía también esas intenciones imperialistas y lo que hace es formular un ejército e ir invadiendo, ir conquistando todos los territorios de, en principio, la Magna Grecia, y después cruzar el mar Mediterráneo y llegar al norte de África y al Próximo Oriente. Durante todo este proceso lo que va a suceder es que se genera lo que nosotros conocemos como Imperio Alejandrino o Imperio heleno o helenístico. ¿Qué es lo que sucede? El período helenístico va a empezar con la muerte de Alejandro Magno. Lo que hace Alejandro Magno es generar todo ese imperio gigantesco que unifica de alguna manera todas las ciudades-estado y anexa territorios. Divulga la cultura helena y se muere en el siglo IV y finaliza con eso el periodo clásico. Y para terminar con la breve explicación rápida de la línea histórica y de las cosas que van marcando esa línea histórica, el periodo helenístico, como lo decía en la diapo anterior, es el periodo que se funda con la muerte de Alejandro Magno, pero que tiene un territorio de lo que nosotros conocemos como Grecia mucho más ampliado. Lo que sucede es que a la muerte de Alejandro Magno, todos los generales que estaban gobernando los distintos territorios que se habían anexado a la Magna Grecia, se empiezan como a disputar ese territorio y cada uno genera una división de esa nación que había logrado unir Alejandro Magno. Entonces lo que va a suceder es que en muy poco tiempo ese imperio gigantesco y multicultural que se había logrado empieza a destruirse de a poco. Como sobresaliente de este periodo, lo que nosotros vamos a tener es que la cultura helena o la cultura griega se va a ver de alguna manera reforzada por aportes culturales y rasgos culturales de todas aquellas culturas que fueron invadidas. Porque si hay algo que caracterizó a las conquistas alejandrinas es que si bien él imponía de alguna manera los rasgos culturales griegos, no anulaba las culturas que conquistaba. De hecho, todo aquello que creía que podía fortalecer a la cultura griega era incorporado. De ahí que se incorporen, por ejemplo, deidades egipcias a el panteón de los dioses griegos. O prácticas culturales, prácticas de ritualización, todo eso va a estar incorporado dentro de la cultura griega.
Hacia finales del siglo III empieza como a no solamente desintegrarse el imperio alejandrino, sino que empieza a haber un declive de toda la cultura en general, y finalmente en el siglo II, hacia el año 146, van a ser conquistados por los romanos, que ya están en la época republicana y que en el afán expansionista que tiene el gobierno romano van a invadir el territorio griego y todos los territorios que se habían anexado durante el imperio alejandrino y van a ser dominio romano en lugar de dominio griego.